9 de la tarde y hoy en el Día Mundial de la Hemofilia invitamos al doctor Óscar Andrés Peñuela. Él es médico de la Universidad Nacional con maestría en Fisiología, Medicina Transfusional y Economía de la Salud y el Medicamento. Cuenta con 18 años de experiencia, especialmente en temas de hemovigilancia, trabajando en universidades, en el Instituto Nacional de Salud, en la Clínica Shayo y la Fundación Banco Nacional de Sangre Hemolife. Doctor Andrés Peñuela, bienvenido a Salud y Algo Más. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos. Bueno, doctor, yo quiero primero que todo que usted nos explique y le explique a todos los oyentes que no saben qué es la hemofilia. Claro que sí, con mucho gusto. La hemofilia es un trastorno hemorrágico, generalmente hereditario, en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Y eso, digamos, que puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una cirugía o de una lesión que el paciente tenga. Doctor, a uno a veces le dicen la palabra hemofilia y en realidad no todo el mundo tiene en cuenta, ni siquiera sabe cómo detectarlo. ¿Cómo hago yo para saber si yo tengo hemofilia? Pues mira, el diagnóstico generalmente ocurre en los primeros meses de vida del paciente. Los signos más comunes de hemofilia incluyen hemorragias en las articulaciones. Eso puede causar edema, hinchazón, dolor y con el tiempo rigidez en las articulaciones. Generalmente se afectan las rodillas, los codos y los tobillos de los pacientes. Y los niños también pueden tener hemorragias debajo de la piel, unos moretones que aparecen debajo de la piel, en los músculos. Pueden haber hemorragias en la boca, en las encías. A los pacientes, por ejemplo, a los niños que les hacen la circuncisión, pues puede haber un sangrado especial después de la cirugía, durante la cirugía, que no es normal. Recibiendo inyecciones, las vacunas, ¿sí? Durante un parto difícil, cuando el parto hay que instrumentarlo, la cabeza del niño puede sangrar por la instrumentación. Entonces, más o menos digamos que esa es la constelación de signos y síntomas que se pueden presentar y a partir de ahí el pediatra empieza a hacer la sospecha diagnóstica y posteriormente el diagnóstico confirmándolo con un examen de laboratorio. Ese más o menos es la ruta una vez se sospecha el diagnóstico de hemofilia en un paciente, en un niño. Doctor, ¿cuáles son las cifras en Colombia de hemofilia? ¿Qué tantas personas sufren de esta enfermedad y cuáles también son los desafíos a futuro en nuestro país? Mira, hoy justamente la cuenta de alto costo emitió un boletín muy interesante con las cifras actualizadas a febrero de este año, reportando 6.285 casos de personas con alguna coagulopatía. Digamos que coagulopatía es el nombre que se le da a todas las enfermedades que tienen un defecto en la coagulación normal de la sangre. Y de esos 6.200 casos, más o menos la mitad corresponden a hemofilia. Entonces, más o menos estamos hablando de casi 3.000 pacientes en Colombia diagnosticados con hemofilia. De esos 3.000 casos, la gran mayoría, más del 80%, son hemofilia tipo A. Hay hemofilia A, B y C. Y la más frecuente, que es la deficiencia del factor 8 de la coagulación, es la hemofilia tipo A. Entonces, eso te lo puedo contar al respecto de las cifras. Con respecto a los retos que me preguntaba, siento que actualmente en Colombia tenemos una situación privilegiada en términos de la garantía y el acceso que le da el sistema de salud a los pacientes y al tratamiento de los pacientes en condición de hemofilia. Todos los pacientes tienen derecho en nuestro país a la profilaxis, que es el esquema recomendado por la Federación Mundial de Hemofilia para evitar las complicaciones a corto, mediano y largo plazo de la hemofilia. Si bien hemos mejorado muchísimo en el acceso a los programas de atención multidisciplinaria, quizá uno de los retos es que todavía tenemos un porcentaje que más o menos es el 30% de pacientes que están fuera de la atención integral en programas de atención completos, integrados en hemofilia. Quizá ese es uno de los retos, es lograr que los pacientes, el 100% de los pacientes tengan acceso a un programa multidisciplinario de atención integral. Ese creo que es uno de los grandes retos hoy en día para los pacientes. Pero, de nuevo, tenemos la ventaja enorme de poder garantizarle al paciente que una vez se diagnostica, tiene derecho a su terapia de reemplazo con factor 8, que es el estándar de tratamiento en hemofilia.
Vea, doctor, a mí cuando hablan de problemas de circulación y de hemorragias, pues yo siempre pienso en la aspirina. Y usted me dirá, pero ¿cómo así? Le juro, doctor, yo siempre que hay algún problema de sangre, digo, ay, Dios mío, ¿qué medicamentos pueden llegar a uno a anticoagularlo? ¿Cómo hace uno para saber si se le diluye la sangre? ¿Cómo hace uno para saber si tiene algún problema de circulación? Yo quisiera que usted nos contara un poco si esto tiene que ver con la hemofilia, como cuando, por ejemplo, uno se corta en algún momento y le sale sangre y no le para. Mira, digamos que una de las manifestaciones clínicas, como mencioné al inicio de la hemofilia, sí es el sangrado. Digamos que es una hemorragia que no es normal y que no se puede controlar de manera fácil en casa. Y así es como muchas mamás o muchos papás empiezan a hacer el diagnóstico, empiezan a sospechar el diagnóstico y llevan al niño al pediatra. Algunos medicamentos, como el que estás mencionando, tienen una interferencia con la función de coagulación, particularmente en este caso con la aspirina, sobre la función de las plaquetas, que también son unas células que ayudan a la coagulación. Entonces, digamos que tanto en la hemofilia como cuando se reciben este tipo de medicamentos, pues hay disminución de la capacidad del organismo para coagular la sangre. Y eso, pues, por supuesto que se manifiesta con una hemorragia. Y como mencioné, para el caso particular de la hemofilia, las hemorragias suelen ser en las articulaciones. Y por eso el signo cardinal en hemofilia son las famosas hemartrosis, que quiere decir un sangrado dentro de la articulación, que con el tiempo pues va a producir una importantísima discapacidad en los pacientes. Y quizá lo más importante que tenemos que mencionar hoy es que existen hoy tecnologías y tratamientos que permiten que el paciente no vaya a desarrollar a largo plazo una afectación importante en su parte motora, ¿no? Porque al final esta pérdida de la función de la articulación lo que conduce es una limitación funcional y de movilidad enorme para los pacientes. Doctor, mire que nos hace una pregunta una oyente. ¿Las varices pueden ser un problema de coagulación y al mismo tiempo podrían ser un problema de hemofilia? No, entonces la respuesta es no. Digamos que las insuficiencias vasculares como las que aparecen en las varices, supongo que se está refiriendo la señora a las varices en las piernas, hacen parte de una constelación distinta de enfermedades. Aquí estamos hablando del caso particular de la hemofilia, en un trastorno de la coagulación, ¿sí? En el que se caracteriza, de nuevo, por un sangrado abundante, por una aparición de lesiones articulares debido a los sangrados. Pero son dos cosas distintas, son dos elementos diferentes desde el punto de vista de la patología. A mí me parece que eso que usted está diciendo acá, yo estaba leyendo, además dicen que también la hemorragia dentro de las articulaciones y las hemorragias en la cabeza y a veces en el cerebro. Es decir, doctor, cuando uno tiene algún tipo de cirugía, ¿cómo garantizan ustedes que esta persona no tenga hemofilia antes de tratarlo? ¿Quién se encarga de eso? ¿El anestesiólogo? ¿Hay algún tipo de prueba? Pues mira, los pacientes con hemofilia suelen estar diagnosticados desde muy temprano en su vida, ¿sí? Más o menos tenemos que en el primer año la gran mayoría de los niños con hemofilia son diagnosticados, de manera que ya son pacientes que conocemos y que seguramente están recibiendo la profilaxis. Cuando no conocemos el diagnóstico del paciente, pues hay unas pruebas de laboratorio que permiten establecer si el paciente tiene alguna alteración en su capacidad de coagular la sangre y hacen parte, por supuesto, de la valoración perioperatoria que cualquier paciente recibe antes de una cirugía. Si yo sospecho que el paciente tiene hemofilia, pues hay unas pruebas especiales para hacer el diagnóstico y en la valoración perioperatoria, como tú dices, con el anestesiólogo, pues se hará toda la profilaxis para evitar el sangrado y especialmente pues en el sistema nervioso central, que generalmente implica la administración de unas dosis previas del factor 8 o el factor 9, dependiendo de cuál es la hemofilia que tenga el paciente, para evitar que haya ese sangrado, ¿no? Claramente los sangrados, especialmente del sistema nervioso central, pues van a tener una repercusión importantísima para los pacientes. Entonces sí es muy importante evitar que eso llegue a presentarse durante una cirugía. Doctor, esto quería preguntárselo porque hay muchas enfermedades que nosotros decimos son enfermedades hereditarias y otras que podemos decir que se desarrollan con el tiempo o que nacimos con ellas, pero que no son necesariamente hereditarias. Esta enfermedad, exactamente, la hemofilia, podemos decir que si mi mamá tuvo hemofilia, mi papá, mi abuelo o alguien de mi familia tuvo, ¿es muy posible que yo la herede o aún
¿podría ser posible que durante mi vida yo la desarrolle? Mira, entonces podemos ir por partes. El primer concepto importante es que en la gran mayoría de los casos, como tú dices, es una enfermedad congénita, es decir, el paciente nace con el trastorno hemorrágico. Más o menos en 2/3 partes de los casos hay antecedentes familiares de hemofilia, ¿sí? Entonces aquí uno pues va más seguro porque se sospecha en el sentido en que hay algún familiar, algún tío, algún abuelo, el mismo padre que ha tenido hemofilia. Pero hay 1/3 de los casos en los que hay mutaciones espontáneas, es decir, que no hay antecedentes en la familia, pero que el niño tiene el trastorno de la coagulación. O sea, ahí es, digamos que el antecedente familiar no nos apoya el diagnóstico, pero igual se puede sospechar con facilidad de acuerdo con la sintomatología que está presentando el paciente. Sí, entonces, digamos, eso para tenerlo en cuenta. Y otro elemento importante para mencionar acá es que la gran mayoría de los casos corresponden a pacientes varones. Digamos que es una enfermedad que se transmite por el cromosoma X, una mutación que afecta el cromosoma X. Recuerda que los hombres tenemos un cromosoma X mientras que las mujeres tienen 2 cromosomas X. Cuando la afectación implica al cromosoma X, pues al no tener un repuesto, los hombres tienen la manifestación clínica de la enfermedad. Y por eso la gran mayoría de los pacientes son hombres. Sin embargo, es importante mencionar que las mujeres también pueden tener la condición. En el caso en que el otro cromosoma, el que no está afectado, no pueda reemplazar la función del que está deficitaria. Entonces, sí puede haber un grupo pequeño de pacientes mujeres con el trastorno de hemofilia. Doctor, varios oyentes nos están preguntando si se viene la sangre por la nariz, ¿es hemofilia? O sea, hay mucha gente que tiene mucho sangrado, a veces nasal. Sí, es muy frecuente, digamos, eso se llama epistaxis. La epistaxis es un signo frecuente en la población general que se asocia con muchas otras causas distintas a la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad rara, de manera que el diagnóstico generalmente es por exclusión. Es decir, yo primero agoto otras posibilidades diagnósticas antes de pensar en hemofilia. Y de nuevo, el paciente en condición de hemofilia se ha diagnosticado muy temprano en su vida, de manera que no tendríamos por qué en un individuo adulto sospechar hemofilia a partir de una epistaxis. ¿De acuerdo? Doctor, ¿sí? Siga, doctor. Sí, no, adelante. Bueno, listo. Ahora, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones para aquellas personas que nos están escuchando y ya saben que fueron diagnosticadas con hemofilia? Y no solo para ellos, sino para quienes los cuidan y para quienes los rodean. Porque, por ejemplo, uno ve, no sé si usted lo ha visto, doctor, yo lo he visto aquí, la gente que es anticoagulada, que carga como una pulserita con el nombre, con el tipo de sangre y con el teléfono y el nombre de contacto en caso de que algo le pase. Es como una manilla. ¿Qué es la recomendación? Mira, quizá la recomendación más importante hoy en día que uno puede hacer a un paciente y a su familia es que pertenezcan a un programa de atención integral en hemofilia. ¿Sí? La hemofilia no solamente se trata de la reposición del factor que le haga falta al paciente, sino se trata de la atención multidisciplinaria e integral en estos pacientes. Esta es una condición que tiene una afectación importante en todas las esferas de la vida de una persona, así que necesitan siempre de un manejo integral, completo, en el que varias especialidades trabajen para que este paciente tenga una vida muy cercana a lo normal. Y es que en este momento, en nuestro país, los pacientes pueden tener una vida muy, muy cercana a lo normal. Entonces, la primera recomendación. La otra recomendación es la adherencia y el empoderamiento de su condición. Cuando uno tiene un paciente comprometido, un paciente educado, entrenado, pues garantiza unos excelentes desenlaces clínicos a mediano y a largo plazo. Entonces, esa es la otra recomendación. Y ya lo que tú mencionas de la manilla, siempre será importante, ¿cierto? Reconocer que hay un trastorno de coagulación en el paciente, conocer el tipo de sangre, conocer un número de contacto, por supuesto, porque pues puede haber algún accidente o alguna cosa y pues uno encuentra al paciente y si tiene pérdida de la conciencia, por ejemplo, pues siempre será importante poder ubicar y tener referenciado a ese paciente. Entonces sí, me parece que es importante lo que tú mencionas de la manilla.